Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Los sacerdotes, levitas y el pueblo en general echaron suertes, tomando turnos para algo que fue un gran asunto en el templo, sea la leña para el altar. Era un gran gasto porque la leña fue encendida continuamente sobre el altar. Estas cosas nos hacen recordar del inmenso precio de la cruz y el sacrificio de Cristo. Nada de los gastos en Israel puede compararse con lo que Cristo pagó aquel día sobre un madero fuera de Jerusalén. Era la ciudad exacta, elegida de Dios, donde el Cordero quitará el pecado del mundo. Los judíos tenían que dar la prioridad a Dios en todas las cosas. Y una de las cosas fue que la manifestaba la prioridad a Dios era dar las primicias de las cosechas y de los árboles frutales. Aún en la familia, los primogénitos de los hijos pertenecían al Señor, y también los primogénitos de los ganados. Todos sus comestibles fueron incluidos: la masa para pan, las ofrendas, las frutas, el vino y el aceite. Fueron almacenadas en cámaras en el templo. Pagaron diezmos de todo, y esto fue para el mantenimiento de los sacerdotes y levitas en toda la tierra de Israel. También los levitas tenían que pagar diezmos de todo. Bueno, amigos, muy buenas tardes. Espero que podamos juntos disfrutar de otro estudio de la palabra de Dios, pero para disfrutarlo bien y correctamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ungiendo nuestros oídos, abriéndolos a las cosas espirituales, los oídos del corazón, para que la palabra de Dios penetre hasta allí. Bueno, esta es la meta que tenemos delante de nosotros, de sacar la espiritualidad que hay en la palabra de Dios.
no solamente el conocimiento de lo que pueda recibir la mente humana, sino alguna dádiva grande, rica de parte de Dios, que cambia nuestra vida porque penetra hasta el corazón y no para en nuestra mente, ni tampoco en nuestras emociones. Las emociones son buenas, también el intelecto es bueno, pero tenemos que ir más allá para poder aprovechar de las cosas de Dios. No hay otro tema, ni hay otro estudio en todo el mundo para comparar con lo que vamos a hacer en estos momentos. Si Dios nos ayuda, vamos a recibir su palabra eterna, inmensamente importante, esencial para nuestras vidas y para la vida eterna. Vamos a entrar, pues, en la palabra de Dios, recordando una cosa importante, que el propósito número 1 es poder aprender o mejor dicho, captar lo que es la persona de Dios, a desarrollar un concepto de Dios de nuestro estudio bíblico, ver por la Biblia quién es Dios. Estuve hablando otra vez hoy con una persona diciendo, yo creo que hay mucha idolatría en la iglesia hoy en día por cristianos, poniendo esto en comillas, cristianos que están formando su propio Dios según su conveniencia, según su imaginación, según sus experiencias, y no por fijarse atentamente en la palabra de Dios, donde Dios mismo se revela. Y ahí es donde vamos, para poder conocerle y enriquecer la relación que tenemos con Él. Si no seamos idólatras, adorando a otro Dios, amando a otro Dios, quizás con todo el corazón, pero ¿para qué valga si no es el Dios de la Biblia? Vamos a aprender sus caminos tan diferentes. Me acordó la misma persona ahora de que un niño, al ver la historia de Goliat y David, quiso ser él no como David, sino como Goliat, el gigante, el fuerte, el alto. Y no David, pastor pequeño, ¿quién quiere ser como él? Dos maneras de recibir la palabra, y algunos lo reciben con ese niño, como ese niño, viendo con ojos carnales los beneficios humanos y no lo que Dios da. Los otros que no reciben carnalmente, que pueden ver lo que Dios está haciendo según Él funciona, según sus caminos, se goza en el pobre pastor, joven pastor, que pudo con la fe en su Dios y en el nombre del Señor de los ejércitos, tumbar el gigante y matarle con su propia lanza, ¿verdad?
Hay dos maneras de ver las cosas y queremos nosotros recibir espiritualmente la palabra hoy. Bueno, amigos, vamos a entrar en Nehemías otra vez. Estamos en los libros históricos de la Biblia, que termina con el libro de Esther. Pero estamos ya terminando el libro de Nehemías. Todas estas historias son escritas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no escribe con tinta y pluma. El Espíritu Santo escribe en el corazón del hombre, para que ellos sean una carta de testimonio para el mundo, que Dios ha obrado en él. Como en los días de los apóstoles, la gente reconocía, especialmente los líderes, que Juan y Pedro habían estado con el Señor. Esto era lo que les distinguía, lo que les diferenciaba de los religiosos de su día, de la gente en general. Ellos habían aprendido de los labios del Maestro, y el Maestro era Dios en la carne, así que aprendieron de él la palabra de Dios. Vamos al versículo 38, estamos en capítulo 10 de Nehemías, casi terminando el capítulo, y entraremos luego en capítulo 11. Capítulo 10, versículo 38. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, dice la palabra, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa el diezmo del diezmo. O sea, el diezmo es pagado a los levitas y de allí ellos tienen que pagar diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Vamos a leer de una vez el último versículo, ¿verdad? Versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarían los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esta fue la decisión de Nehemías. Al pueblo que había vuelto del cautiverio de Babilonia y habían vuelto a su patria, ahora van a restablecer no solamente la vida allí, sino las cosas espirituales. Lo que el Señor había mandado por Moisés, lo van a practicar de nuevo, después de 70 años fuera de su patria. Los descendientes de Aarón fueron muy exclusivos en la tribu de Leví. O sea, Aarón fue un hijo de Leví. Eso sí es cierto. Pero los hijos de Aarón fueron exclusivos. Había muchos levitas y habían menos sacerdotes que fueron descendientes directamente de Aarón. Los levitas, claro, eran de Leví, pero no eran de Aarón, eran de otro hijo de Leví. Solamente ellos eran sacerdotes, descendientes de Aarón, mientras el resto de los levitas servían a Dios, pero no pudieron ser sacerdotes. En este versículo, el sacerdote es el sumo sacerdote.
que tenía que estar con los levitas para recibir el diezmo de las cámaras, ¿verdad? O fueron puestos los diezmos en las cámaras por ellos, debo decir. También ya hemos comentado que ellos tenían que pagar diezmos. No solamente recibir, sino pagar. No había quien recibiera que no daría. Todos tenían que aprender a dar, hasta poder hacerlo con gozo, porque Dios ama el dador alegre. Están en un proceso, pues, de dar por responsabilidad, por la ley. Pero el deseo de Dios, el propósito de Dios, no solamente es que cumplen con su responsabilidad, sino que lo hagan desde el corazón, alegremente. ¿Y por qué? Porque Dios es digno de todo. Todos tenían que aprender a dar hasta poder hacerlo con gozo, estoy diciendo, porque Dios ama el dador alegre. El asunto era dar prioridad a Dios en Israel, como ya hemos dicho también, y reconocer su presencia y su prominencia en Israel, de no ser negligentes con cosas que en verdad eran simbólicas. Escucha, no ser negligentes con cosas que eran simbólicas, pero representaban realidades de supremo valor que serían revelados en el futuro. Fíjate, tenían que ser fieles con los símbolos. Y cuánto más valen las realidades que nosotros hemos recibido por medio del Evangelio. Vamos al capítulo 11. Entonces, para continuar con el estudio de Nehemías. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén también. Y menciona aquí ciudad santa. Era un privilegio vivir ahí. 1 en 10 podría vivir ahí. Y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Vamos a ver, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Bueno, estamos aprendiendo que Jerusalén fue el centro de mando para todo Israel, ya vuelto de cautiverio. Jerusalén fue restablecido como el centro de mando. Así que, naturalmente, los líderes moraban en la ciudad. Nehemías se preocupó con la construcción del muro de Jerusalén. Y entonces, por su población. O sea, quería que fuese otra vez poblada Jerusalén. Porque los habitantes de la ciudad se habían desmenuzado del número original, que habitaban antes del cautiverio por la guerra, la hambruna, por el sitio de los babilonios, sitio en que los babilonios sitiaban la ciudad y no dejaron nadie salir ni entrar.
e enfermedades que pasaron ahí en aquel entonces, para vivir en la ciudad capital, ya en el tiempo de Nehemías. Personas tenían que abandonar las herencias de sus antepasados, algo que requería un sacrificio de parte de ellos. Abandonar eso para vivir en Jerusalén. Decidieron, por la forma descrito, que fue por echar suertes. Cada 10 personas tenía que hacerlo. Aunque dejaron las herencias naturales, ganaron un honor y privilegio por ser ciudadanos de la ciudad de Dios. Observa cómo fue designado aquí la santa ciudad. El templo estaba allí. Y allí el Señor había escogido poner su nombre, concentrando su presencia en aquella ciudad. Si el pueblo se fijaría en lo que era espiritual, pudieron ver el privilegio por morar en aquella ciudad. Todos quisieron ser de la 10ª parte que viviría allí si pudieran reconocer la espiritualidad, pues. Desgraciadamente no fue así. Y nunca ha sido así. El pueblo busca mejor las ventajas mundanas que las cosas del Señor. Que no le sigamos nosotros, amigo oyente. Nunca debemos considerarlo una desventaja abandonar las ganancias y la heredad que nos da el mundo, si es que vamos a cooperar y adelantar las cosas excelentes de Dios. Estas personas eran la descendencia natural de Abraham, pero no eran sus hijos de corazón. Abraham, por la fe, dice Hebreos 11, versículo 9 y 10, si quieres marcarlo, si quieres ir allí, mejor. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el principio espiritual que los cristianos tienen que adoptar por el padre de la fe que fue Abraham. Hemos leído versículo 2. Gracias a Dios por haber voluntarios que recibieron la bendición de vivir como ciudadanos de Jerusalén. Recibieron la bendición, dice, versículo 2. Bendijo el pueblo a los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y mejor es la bendición que todas las ventajas del mundo, la bendición espiritual, la bendición que cae del cielo, la bendición que origina en Dios. Un hombre puede ser honrado, elogiado, afortunado, amado y respetado, pero todos estos atributos no pueden compararse con el estado de ser bendecido por Dios. En tal estado, el ser humano es muy privilegiado y se diferencia de todos sus semejantes sobre la tierra,
en haber encontrado la calidad de vida más rica y el propósito que más satisface. Versículo 3, vemos que los demás quedaron en sus posesiones. Había ahora más representantes de todas las tribus, y no solamente de Judá y Benjamín en Judá. El territorio de Judá ya fue una provincia de la tierra, una provincia de Persia. Felizmente, Israel fue una sola nación, ya no dividido como había estado por siglos. La tristeza del cautiverio fue o produjo esta alegría, porque al volver a la tierra prometida era una sola nación de nuevo. Israel fue de nuevo una nación unida. Nos pasa igual en la vida cristiana. Pasamos, por cosas muy difíciles, pero en el mismo tiempo Dios está preparando una situación mejor para su iglesia. Seguimos el estudio en versículo 4 de Nehemías. Ojalá que me siga en tu Biblia para que vea que lo que estamos hablando aquí son cosas de Dios. Lo verás en tu propia Biblia. Versículo 4, en Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, a Ataías, hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y, versículo 5, Masías, hijo de Baruch, hijo de Coloce, hijo de Azaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares están nombrando estos que eran hijos de Fares, que moraban en Jerusalén. Fueron 460 y 80 hombres fuertes. ¿Qué nos enseña esto? Hijos de Fares. Bueno, los que son contados en este capítulo, de los que habitaban en Jerusalén, son los que fueron enumerados en 1 de Crónicas 9:2. Puedes verlo ahí. La misma gente es que Crónicas cuenta las genealogías, las historias de muchos de los hijos de Israel. Y fueron los que volvieron de Babilonia con Zorobabel y muchos más que volvieron después. Primeramente menciona los descendientes de Fares, uno de los gemelos nacidos de Judá. ¿Acuerdas tú la historia? Nació de Judá por Tamar, su nuera. Génesis 38. Allí puedes leer toda esa historia, pero puedes ver específicamente versículo 29. Ahora, entonces son contados los descendientes de Benjamín y su superintendente Joel y el segundo comandante Judá se llamaba. Déjame hablar un poco del caso de Judá. Judá había dado 2 de sus hijos, o mejor dicho, había dado Tamar como esposa a su hijo mayor. Su hijo mayor fue malo, y dice la Biblia que Dios lo mató. Y el segundo no fue mejor, y Tamar fue dado al segundo como esposa. Él se murió, y el tercero era todavía niño.
no tenía edad para casarse, así que Tamar esperaba en su casa. Pasó mucho tiempo, el niño creció, se hizo hombre, y no se oye Tamar nada de Judá y sus hijos. Así que ella hace un plan muy astuta. Pero ella se viste como prostituta en la calle donde pasaría Judá. Ella lo hace en secreto, o sea, disfrace así como prostituta. Y pasa Judá, que murió su esposa, y ve a Tamar y quiere tener relaciones con ella. Y se trata con ella y se hace esta relación. Tamar se embaraza. Y Judá, al querer pagar, porque no tenía con él el precio que ella quería, no tenía con él y lo mandó después por un siervo. No se encuentra la prostituta. Pero Judá oye en ese tiempo que su nuera está embarazada y se va allí para hacer la justicia, porque la ley demandaba la muerte de una hija todavía en la casa de su padre, que prostituta. Entonces él va con la intención de apedrearla. Tamar revela quién es el padre de el hijo o los hijos. Eran mellizos, eran gemelos que nacieron de ellos. El padre fue Judá mismo. Entonces él se arrepiente, dice, no, la mujer es más justo que yo. No es que era muy justa, ¿verdad? No es que era correcta, pero más que Judá, pues. Así que la perdona y los gemelos nacen y uno de ellos llega a ser de la tribu, naturalmente de Judá, y llega a ser un antepasado de Jesucristo. Bueno, lees tú la historia, es muy interesante. Entonces son contados los descendientes, he dicho, de Benjamín y de Judá. Bueno, vamos a leerlo en versículos 7 hasta 9. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedayas, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Atiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Estos eran los jefes, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Bien, entonces son contados estos descendientes. En versículo 10 hasta 14 no seguiré leyendo porque hay muchos nombres aquí, pero según los sacerdotes, los que se dedicaron a la obra de Dios, y el jefe, o mejor dicho, siguen los sacerdotes en el texto, los que se dedicaban a la obra de Dios, y el jefe sobre los asuntos seculares del templo fue Seraías. El sacerdocio fue una obra, pero también era una lucha que requería hombres valientes. El superintendente fue Sabdiel. Entonces tenemos que pasar al versículo 15 hasta 18, donde sigue la numeración de los levitas y su superintendente, jefe de la obra fuera del templo. Otros
porque la obra de Dios se extendía más allá, pues, del templo. Entonces siguen los otros. Otros conducían el pueblo en la acción de gracias en la oración. Ellos fueron dirigidos por Matanías. Siguen los porteros en versículo 19 y en versículo 20 el resto de Israel. Los sacerdotes y levitas ocupaban las ciudades de Judá, los que fueron asignados a ellos. Se calcula que la población de los varones en Jerusalén, contando todo lo que la Biblia toma en cuenta en distintas porciones, fue como 20,000 varones, más sus familias. ¿Acuerdas la historia de los de Gabaón? En versículo 21 habla de los gabaonitas. Voy allí. Los sirvientes del templo, dice, habitaban en Ofel. Isía y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzí, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Macaya, y los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Bien. Y Petayas, hijo de Mesezabiel, de los hijos de Zerra, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo el negocio del pueblo. Bueno, no hallé ahí donde habla de los gabaonitas, pero ellos servían como siervos de Judá. No eran de la raza de los judíos. Ellos habían estado en su ciudad cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, y los gabaonitas vinieron a Josué, que fue el líder, engañándole que habían venido de un viaje muy lejos fuera de la tierra prometida y que así que no eran una amenaza para Josué. Josué los creía, hizo un pacto con ellos y después supo que ellos vivían muy cerca. Les había engañado. Bien, ya había hecho el pacto y en esos días el pacto valía mucho. No podía quebrantar un pacto. Así que Josías no podía destruirlos, sino que les utilizó como para servir a Israel. Así es que ellos, por eso, están ayudando en esta parte en la obra de restablecer a Israel. Ellos engañaron a Josué y los israelitas, y haciendo un pacto con ellos, los israelitas no los podían destruir. Llegaron a ser siervos de Israel, y algunos, cuando menos, eran siervos del templo. Moraban al pie del monte del templo, llamado Ofel. Ciertos levitas eran cantores. Habla de ellos, creo, en versículo 22, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 22. No es cierto, es capítulo 11, versículo 22. Bien, estos eran los levitas que ministraban en el templo. En versículo 23 habla del emperador mismo de Persia que había querido la renovación del templo, la reedificación. Así que estaba interesado con todo el servicio de Dios, el mismo emperador de Persia. Entonces, en versículo 24, dos personas representaron al rey en sus negocios. Desde el versículo 25 hasta 30,
habla en cuanto a las aldeas, o sea, las ciudades fuera de Jerusalén, sus aldeas y el campo. Los nombra a varios en los siguientes versículos. La primera mencionada fue Kiriat Arba, comúnmente llamado Hebrón. Durante el cautiverio recobró su nombre y su identidad original, que tenía antes que vino el espía, ¿verdad? El compañero de Josué, que era Caleb. Él estableció la ciudad de Oreb y lo llamó Oreb. Ahora había vuelto a su nombre pagano. Durante el cautiverio, repito, recobró su nombre original. Los hijos de Judá moraban en el sur desde Beerseba hasta Inom, que estaba junto a Jerusalén. Versículo 31 hasta 35 habla de los hijos de Benjamín, que habitaban en ciudades mayormente al norte de Jerusalén. Judá en el sur de Jerusalén y Benjamín en la parte norte de Jerusalén. Algunos ya reconocidos de esas ciudades, reconocidas como es Betel y otros. Algunos de los levitas, nos cuenta en versículo 36, que no se establecieron en Jerusalén, fueron repartidos también en los territorios de Judá y Benjamín. Como ellos no recibieron heredad particular, en ninguna parte pudieron estar esparcidos entre el pueblo y estaban ahí sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo. Estas historias y la geografía que estamos estudiando nos dan a entender un poco mejor los esfuerzos de llevar a cabo la reedificación de Israel después del cautiverio. La destrucción de los babilonios fue muy efectiva, reduciendo la población tremendamente. Durante los 70 años de cautiverio, el número de ellos incrementaba, pero en ninguna manera era una nación como existió antes. El nuevo templo tampoco era tan magnífico como lo de Salomón, que también edificaron después del cautiverio. Nos enseña que Dios puede renovar, aun cuando hay una gran destrucción. Y Dios puede mover la segunda vez. Y por eso el pueblo siempre tiene esperanza en Él. Pero nos enseña también otra cosa. Nos enseña la dificultad de recobrar la grandeza que fue perdida. Concluimos el capítulo con una verdad escrita por Judas en el Nuevo Testamento. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí Judas quiere que los cristianos eviten la caída. Sí, hay esperanza en Dios, pero es muy difícil recobrar lo que es perdido. Por eso, Judas dice, Dios es capaz de guardarnos sin caída. Y vamos a orar con Él que así sea en nuestras vidas, que no tenemos que recobrar lo que es perdido porque cuesta mucho. La oración de Judas aquí, porque está orando, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, es una oración de confianza, porque sin Dios no sería posible. Tenemos que fijarnos siempre con los ojos en Jesucristo. Vamos a capítulo 12. Bueno, aquí habla de el sacerdocio.
Versículo 1 dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Este es un personaje con quien debemos familiarizarnos. Yo sé que no es un nombre muy prominente en la Biblia, pero es muy importante. No es como Samuel, no es como David, no es como Abraham, no es como Pedro, Pablo, Zorobabel, pero debemos conocer su identidad. Debemos saber quién es Zorobabel. Nehemías vino a Jerusalén. Recordamos, ¿verdad?, cómo fue la historia, cómo empezamos esta historia de Nehemías que vino de Persia a Jerusalén, ordenado por el emperador Artajerjes para reedificar a los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero sus preocupaciones, los de Nehemías, son más profundas. Tenía que ver con el estado espiritual de Israel. Jerusalén tenía que tener muros para protegerse de sus enemigos. Estaban caídos los muros. Pero el corazón de Nehemías anhelaba ver su pueblo en una buena relación otra vez con su Dios. Los sacerdotes y levitas representaban la mediación entre Dios y su pueblo. Así que Nehemías no estaba satisfecho con el progreso material de la ciudad. No estaba completamente satisfecho, aunque tuvo éxito en reedificar los muros, sino que él hizo lo que pudo para restaurar la posición de los hijos de Aarón, los sacerdotes, y sus hermanos, los hijos de Leví, descendientes de Aarón. Especialmente le interesaba su regreso a su patria, y este capítulo registra sus nombres. David organizó en su día a los sacerdotes levitas en 24 grupos o órdenes, tomando turnos cada mes al atender el servicio del templo. Aquí hay una lista de los que volvieron y el versículo 7 menciona que son los príncipes de los diferentes órdenes o grupos. Ellos volvieron con el hombre que era del linaje de David. ¿Quién? Zorobabel. Y si Israel volviera a ser su reino, Zorobabel sería su rey. Si pues vuelve de Babilonia, él, con los primeros a Jerusalén. Con él estaba el sumo sacerdote, que se llamaba Jesúa. La situación de los judíos sufrió tremendamente por la derrota que recibieron de los babilonios. El sacerdocio fue drásticamente afectado, pero el pueblo se determina a restaurarlo a su estado original, establecido por David y reforzado por su hijo Salomón. Por eso, vienen estos príncipes, primeramente. Contándolos, verás que son solamente 22. No los voy a leer, pero tú lo puedes leer. Voy a leer otra vez el primer versículo. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, que era descendiente de David, hijo de Salatiel, y con Jesúa, el sumo sacerdote, y Serías, Jeremías, Esdras, y luego sigue esa lista de 22 otros sacerdotes que acompañaron el que ellos esperaban sería el futuro rey. Nunca logró ser rey. Bueno, David había establecido
24 grupos, ahora solamente hay 22, faltando 2. Es posible que fueron exterminados en la derrota de Judá, o en Babilonia fueron exterminados. 6 de ellos no firmaron, de este grupo de 22. 6 de ellos no firmaron el pacto en capítulo 10. Y probablemente por esta razón son los últimos en la lista. Somos algo desgraciados en la vista de las personas por no querer seguir con su Dios en el pacto. Hay solamente 20 en una lista que empiece en versículo 12. Y puede ser que 2 más fueron eliminados por no tener hijos. Esdras está en la lista aquí también, versículo 1. Esdras está muy anciano ya. Y es posible, él es el del libro anterior, el libro de Esdras. Y que Dios preservó su vida hasta llegar a más que 100 años, porque era útil para el pueblo del Señor. Tenemos el caso de un hombre muy anciano en el Nuevo Testamento que fue preservado hasta que pudo bendecir el Mesías. ¿Recuerda? La historia de Simeón. Y a Ana, la profetisa, que también probablemente tenía más que 100 años, y Dios la preservó para el día cuando Cristo, como niño, entraba en el templo. Bien, siendo que los nombres de los emperadores muchas veces son títulos, como fueron los faraones, ¿verdad? Cuando tú lees del faraón, no es su nombre, es su título, y había muchos de ellos. Así de esta forma hay títulos de reyes de Persia también. Y no había un solo nombre para cada uno. Siendo que los nombres muchas veces son títulos, tenemos que saber cuál es cada uno entre los que tengan este título. Así que hay que ver quién era el Dario de versículo 22. Probablemente este Dario provocaba la ira de Alejandro Magno de Grecia y le causó entrar violentamente en Persia y vencerlo. Así que Dario posiblemente era el emperador que provocaba Alejandro Magno. Los judíos guardaban sus registros durante todo este tiempo. Lo puedes ver en versículo 23. En versículo 26 aclara que este registro era de los sacerdotes y levitas del tiempo de Nehemías y Esdras. Bueno, ahora te digo, me dificulta suficiente leer los nombres mencionados aquí, y son listas de nombres, no los voy a leer públicamente, pero vamos a observar ciertas cosas que aprendemos de estas personas. Pero esto tendremos que hacer en el siguiente estudio, porque se acabó el tiempo. Y en el siguiente programa, vamos a empezar con capítulo 12, versículo 27. Y vamos a observar cómo la obra material de levantar los muros de Jerusalén fue combinado con la obra espiritual de los sacerdotes. Esto veremos en el siguiente estudio y espero que hasta entonces Dios sigue bendiciendo a cada oyente que tiene deseos de aprender las cosas de Dios y los principios que se hallan, principios
eternos en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, en el libro de Nehemías. Hasta la próxima vez.